Bienvenidos al capítulo sobre el Jaén romano, que tratará de la economía de Aurgi. La economía aurgitana se basó principalmente en la agricultura. Tito Livio, cuando relata la conquista de Oringis, por el ejército romano, decía de la ciudad, situada en el territorio de los maeseses, donde hay un fértil campo. Las numerosas villas y asentamientos romanos cuyos vestigios aparecen repartidos por toda la comarca nos muestran que en la época romana la agricultura estaba muy explotada en toda la campiña y alrededores de Aurgi. Otros autores antiguos, aunque no mencionan expresamente Aurgi, hablan del florecimiento de la agricultura en todas las tierras de la comarca del Betis. La trilogía mediterránea, trigo, olivo y vid eran también en aquel tiempo la principal producción del campo en nuestra tierra y la principal ocupación de sus habitantes. Se suele decir que la extensión general del olivar en la provincia de Jaén data del siglo XIX. Esto es verdadero solamente a medias. Aunque en esta época se propagó el cultivo del olivo hasta casi convertirse en monocultivo, en tiempos romanos se cultivaba también en gran abundancia. Dan testimonio de ello las numerosas piezas encontradas en nuestra tierra relacionadas con la fabricación de aceite. En el Museo Provincial de Jaén hay piezas dentadas de piedra para moler la aceituna. Varias muelas dentadas hay todavía in situ en Cerro Alcalá y otros lugares de la provincia. Soledad de prensa de aceite en Cástulo, Cerro Alcalá, Jarafe, actualmente en el Museo Provincial de Artes y Costumbres Populares, etc. De los olivares éticos hace mención el autor del Bellum hispaniense al describir las campañas de la guerra civil entre César y Pompeyo en tierras de la Bética. En un relieve de un sarcófago romano del siglo III, actualmente en el Museo Arqueológico de Córdoba, hay grabada una escena de la recolección de aceituna y lucerna de aceite romanas han aparecido en numerosos lugares, tanto rurales como urbanos de nuestra comarca. El aceite de Bética se exportaba a Roma y otros lugares del interior desde los puertos del Betis, Córdoba e Hispalis. Malaca también era un importante puerto de exportación de aceite hacia Roma y otras ciudades. El aceite era transportado en ánforas de gruesa cerámica, de las que también se conservan abundantes muestras en todos los museos, y de cuyos restos hay formado en Roma un montículo que por el origen de los materiales se llama Monte Testaccio. Plinio escribe un dato importante sobre el origen del cultivo del olivo en Hispania. Dice que, según Fenestella, historiador latino del tiempo de Augusto, se introdujo en Hispania, Itálica y África por los fenicios en el siglo VII a.C. En realidad el olivo crecía espontáneamente en todos los países mediterráneos antes de los fenicios. Pero tal vez la noticia de Plinio se refiera al cultivo racional del olivo y a la fabricación del aceite, introducido en Hispania por los fenicios. Uno de los productos que los fenicios vendían a los indígenas en sus periplos comerciales por las costas de Hispania era el aceite. Señal de que aquí no se producía o era insuficiente. Pero en la época romana en las tierras del Valle del Betis se produce y se exportaba mucho aceite. El poeta Marcial, al mencionar el río, decía, el olivífero Betis. Y decía que el aceite de Córdoba era superior al de Benafro en Italia y al de Istria. La calidad del aceite se la daba el suelo y el clima. En cuanto a su pronta abundancia no debemos extrañarnos puesto que el olivar es un cultivo propio del rentista que exige pocas labores y cuidados, como ponen claramente de manifiesto los tratadistas romanos del agro. Su desarrollo responde a una larga tradición aristocrática en la antigüedad mediterránea. Además, dedicarse el olivo no significa el abandono de los cereales, básicos para la alimentación. Hoy se sabe que en la Bética se plantaban los olivos muy alejados entre sí, lo que permitirá un aprovechamiento permanente del campo con el ganado, ovinos sobre todo, o bien la siembra extensiva de cereales entre los entrerriños, con lo que se puede aprovechar las rastrojeras igualmente para el ganado. Así pues podemos concluir que los beneficiarios de las tierras durante la colonización optaron por el cultivo que menos gasto representaba y que les permitía vivir en las ciudades la mayor parte del año, dedicándose a sacar provecho de la magnífica red viaria y sobre todo fluvial, para dar salida a un artículo como el aceite que alcanzaba una alta rentabilidad en el mercado urbano exterior y en los límites defensivos. De la época romana hay menos testimonios de la vid que del olivo, pero con todos tenemos algunos, como este de Estrabón. De Turdetania, Valle del Betis, se exporta trigo, mucho vino y aceite. Varrón aporta algunos datos interesantes sobre el cultivo de vid en Hispania. Que al vino se le llamaba vaca, que las cepas no se apoyaban en palos, sino que estaban sueltas y que los toneles a veces estallaban por la fermentación del mosto.
Los vinos más famosos de Hispania eran los de las zonas Catalana y Valencia, pero también se elogian los vinos de Bética y concretamente los de Jerez. Plinio habla de un tipo de vid a la que los hispanos llamaban cocolobis. Su racimo es menos apretado, pero soporta los calores y los vientos. Su vino es enemigo de la cabeza y abundante. Los hispanos distinguen de ellos con dos géneros. Uno de uva oblonga y otra redonda. Se vendimian las últimas. Cuanto más dulce es la cocolobis, es tanto mejor. La que tiene un gusto más seco se hace dulce al envejecer, y la que lo tuvo dulce sea físico con el tiempo. Las soledades de piedra como posibles piezas de las presas de aceite, también podrían ser prensas de vino, ya que el procedimiento de prensado de este es muy parecido al del aceite. Les emplazo al próximo capítulo que tratará de elementos funerarios. La muerte. Gracias.